Ya, vamos a partir en la página 25. Ya estamos, ahora partimos con el tema del curso. Pues, sí, lo que hasta habíamos visto hasta ahora era una introducción nomás. Una introducción que es necesaria, sobre todo el aspecto del lenguaje, entender bien qué es lo que es una Biblia, cómo se formó el Nuevo Testamento, qué sé yo, etcétera. Pero ahora vamos entonces a verla en forma cronológica, como decíamos antes. Y lo primero que hay es lo que se llama la Iglesia Apostólica Prepaulina, o sea, antes de San Pablo. Ahora, el problema que se puede arreglar, y se ha arreglado, es que no tenemos ningún escrito de esa época. Lo que sí que tenemos son los recuerdos de esa época que incluye San Lucas al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, él hace un recuerdo bastante detallado, o sea, pueden ser que son unos buenos capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles que corresponden a la época anterior a San Pablo. 7 capítulos, creo, una cosa así. Pero claro, esos recuerdos son 40 años posteriores a los hechos. Ahora, San Lucas es bien buen historiador, como lo vamos a ver cuando veamos el Evangelio, pero obviamente lo mira de una perspectiva del recuerdo. O sea, deja intuir las discusiones que había en esa época, que eran bastante grandes. San Pablo de la Escuela explica mejor, más cerca del momento. Pero la suaviza harto, ¿no? La suaviza harto. O sea, uno leyendo entre líneas los recuerdos de San Lucas, que lo hace con muy buena voluntad, digámoslo así. Nota que hubo más conflicto del que se pensaba. Lo que nunca se rompió fue la comunión entre todos, eso sí, pero que había más discusión, todavía no se entendía muy bien cuál era el mensaje. Hay 2 textos que reflejan en la época. O sea, inmediatamente después de la resurrección, ya vamos a ver qué significa la resurrección. Inmediatamente después de la resurrección, todavía no estaba muy claro qué es lo que pretendía el Señor hacer con su venida. El relato de los peregrinos de Emaús, por ejemplo, lo dice bien claro, o sea, estaban convencidos todavía que él iba a ser un Mesías guerrero que iba a restaurar el reino de Israel y que iba a echar a los romanos. Por ejemplo, la primera cita que tengo aquí, vamos a la página 25. Después de su pasión se les había presentado vivo durante 40 días, dándole muchas pruebas, mostrándose, comiendo con ellos y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre. La promesa que yo les anuncio, les he anunciado, les dijo, es que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con el Espíritu Santo. Estando ya reunidos, le preguntaban, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía del reino de Israel? O sea, después de haberlo visto resucitado, todavía seguían pensando en lo mismo, en el Mesías guerrero político. Veamos otro texto que también lo refleja bastante bien. Del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 12 al 14. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista de Jerusalén tan solo lo que la ley permite caminar el sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Estaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, permanecían íntimamente unidos en oración. O sea, el resultado de la pasión hizo que los discípulos, que cita claramente a los 11 apóstoles que iban quedando, junto con la madre de Jesús y otras mujeres y otros discípulos,
estaban encerrados por miedo a los judíos, digamos, por miedo a los judeanos, como decíamos antes, por miedo a los que lo habían ajusticiado a Jesús, porque bueno, si los romanos habían encontrado que era una persona peligrosa, porque querían hacerlo rey de Israel, y lo habían torturado de esa forma para escarmentar el asunto, lo más probable pensaron que iban a venir a buscarlos a ellos también, que eran los discípulos más inmediatos. Ahora, aquí hay algo que se refleja que es bien interesante, que es la actitud de María, la madre de Jesús. O sea, ella unió al grupo. O sea, los del grupo en general se iban a dispersar, como decían, como se ve en el relato de los peregrinos de Maús, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver cuando toque. Porque ya estaba todo perdido, ya, bueno, lo habían matado y no había podido restaurar el reino de Israel. Entonces, lo más lógico era que pensaran en dispersarse, o sea, cada uno volver a su oficio de pescador, de lo que fuera, ir a su lugar de origen, reintegrarse a sus familias, a sus padres, que se yo, para seguir pescando o cazando, o carpinteando, lo que fuera. Pero el papel de María ahí es muy importante. Es tremendamente importante porque mantiene unido al grupo. Mantiene el grupo unido, que no se disperse. Y que no se disperse esperando algo. Ese bautizo dentro de poco con el Espíritu Santo, que no sabían quién lo que era. Por eso es que a mí me gusta decir algo que puede sonar medio herético, pero que es la realidad, ¿no? Es la realidad. El primer papa no fue San Pedro, el primer papa fue la Virgen María. Fue la Virgen María en esos 50 días por ahí que pasan entre la resurrección y Pentecostés. Si no hubiera sido por ella, como se refleja en estos textos del libro de los Hechos de los Apóstoles, se dispersa todo. Ella mantuvo el timón ahí. Ahora, ¿qué significa la resurrección? Eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Porque está muy bien explicado esto en los textos de este libro de San Lucas y también en los textos de San Pablo, como lo vamos a ver más adelante. Lo primero que tenemos que tener muy claro, y esto es una aclaración que no está en el librito, en el libro mío, pero que se las voy a mandar. Yo agregué 3 páginas a esta clase del libro para que, porque encontré que estaba medio débil algunos aspectos, no se fundamentaban bien, no había muchos ejemplos. Y se las voy a mandar con el mail que les mando siempre después de cada clase, para que no necesiten tomar apunte ahora, y ustedes las pongan ahí, las corcheteen más o menos por en torno a esta página que estamos hablando. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que la resurrección misma nadie la vio. Y eso es bueno tenerlo claro porque muchas veces se ataca por gente que son ateas, digamos, lo de la resurrección, que cómo se puede creer una cosa tan burda. Bueno, nadie la vio. O sea, todo la imaginería que hay de la resurrección misma es medieval, es artística, creo que sale el Señor con un estandarte del sepulcro. Eso no lo vio nadie. Nadie. Pero ¿qué es lo que sí nos muestran con toda claridad los testigos presenciales? Es que Jesús de Nazaret, que había sido torturado hasta la muerte y crucificado de acuerdo a la justicia romana, que destinaba ese tipo de ejecución a quienes percibía que eran un peligro para la tranquilidad del imperio, por ser personas con un peligroso liderazgo político, lo querían hacer rey y querían que restaurara el reino de Israel. Tortura y que se hacía además con ostentación para escarmentar fuertemente a la población, de modo de evitar cualquier tipo de revuelta de los seguidores del ajusticiado. Por eso siempre se crucificaba en una colina que fuera visible por toda la población.
O sea, era un espectáculo público que se hacía como tal. Es como aquí si hubiera sido en Santiago, digamos, la crucifixión se hubiera hecho en la punta de San Cristóbal, ¿no? O en la época de la colonia en la punta del Cerro Santa Lucía, para que todo el mundo la viera. Mira, no vayan ustedes a seguir el ejemplo de este tipo, ¿no? Porque les va a pasar lo mismo. Y se hacía con la máxima crueldad para que ese mensajito quedara claro. Además, después de haber sido sepultado, cosa que se atestigua con lujo de detalle en los evangelios, al cabo de unos 3 días había sido visto con vida por muchos testigos, quienes conversaron con él, lo abrazaron, le palparon, incluso comieron con él. Todo esto muchas veces durante un periodo de unos 40 días. Incluso como dato anecdótico, cuando comen con él en los textos correspondientes, incluso dicen el menú, para que a nadie le quepa la menor duda, el pescadito a las brasas. Les voy a poner un ejemplo. Supónganse ustedes que ustedes van caminando por la calle con alguien, con su pareja, su cónyuge, o un hijo, o un amigo, qué sé yo, van caminando por la calle y de repente en la misma vereda, en sentido contrario, ven que viene Juanito Pérez. Juanito Pérez. Bueno, y se acercan con Juanito Pérez, se saludan, se dan la mano, conversan un buen rato, qué sé yo, etc. Ahora imagínense ustedes esa misma escena. Viene Juanito Pérez, pero de repente la persona que le está al lado de ustedes, como mi cónyuge, hijo, amigo, lo que sea, le dice, oye, es Juanito Pérez, pero si resulta que fuimos al funeral de él hace 3 días. Bueno, primera sorpresa. Sorpresa. Mirando ahí a ver si efectivamente es Juanito Pérez. Sí, es Juanito Pérez. Es Juanito Pérez. Pero si Juanito Pérez fuimos al funeral y acuérdate que murió porque lo asaltaron para robarle el auto y le pegaron un balazo en la nuca y en la frente. ¿Cómo va a estar vivo? Mirando allá. Sí, es Juanito Pérez. Y tiene el agujero de la bala aquí. Viene para acá. Reacción de pánico. Y es lo que lo relatan así los testigos presenciales. O sea, no es algo poético, por eso que le digo, no es un mito esto. Muestran la reacción de pánico. Llega Juanito Pérez, segunda. Efectivamente, el balazo lo tiene ahí, el agujero. Les da la mano. Ya ahí el pánico de los que la ven es extraordinario. Entonces Juanito Pérez, para tranquilizar un poco la cosa todavía, les dice, oigan, ¿saben qué? ¿Habrá algún lugar aquí donde almorcemos? Porque tengo hambre. Tengo ganas de comer pescado a la plancha. Bueno, ahí ya el caos debe ser ya total, digamos. Bueno, eso es lo que reflejan lo que se llaman las apariciones. O sea, se nos enseña como las apariciones. Y en realidad no son apariciones. Una aparición uno la entiende como, qué sé yo, lo que pasó en Fátima, o lo que pasó en Lourdes, ¿no es cierto? Que se ve una imagen ahí en el medio celestial, arriba. No, aquí son encuentros como el encuentro de uno con Juanito Pérez, digamos así. O sea, con un cuerpo de una persona que tiene cuerpo, no es una imagen que se aparece ahí, no más que algunos la ven y otros no la ven, unos la oyen y otros no la oyen, como ha pasado en Lourdes, en Fátima, etc. Aquí es un encuentro real con la persona, que se le da la mano, se le abraza y además salen a comer con él. Que es un cuerpo absolutamente normal, aparentemente, salvo por los agujeros. Eso es lo que no se entiende. Entonces, tenemos que tener claro eso, porque se relata con mucha claridad así, y se relata también mucho el escándalo que produce, el miedo, el terror, la gritería que quedó cuando de repente apareció. Pero no es una aparición en el sentido como nosotros pensamos. Por eso es que esa terminología que muchas veces se usa en las prédicas, no es la más adecuada, es un encuentro.
como tú te encuentras por la calle con Juanito Pérez. Es exactamente más o menos lo mismo. Ahora, paralelamente a eso, se informa que se atestiguaba que su sepulcro había sido encontrado así. Pero como un hecho. Nadie da explicaciones ahí. Nadie da explicaciones. Por eso se cuenta con lujo de detalle, cuando los testigos que cuentan esto, el miedo, asombro, incredulidad, terror en algunos casos. Y también muestran, y esto es bien simpático, con detalle el esfuerzo del resucitado para convencerlos que era realmente él y no un fantasma, porque esa es la primera reacción, es un fantasma. Y los fantasmas eran algo medio demoníaco en esa época, se les entendía como eso. Por eso que hay un esfuerzo del resucitado para decirle, oigan, soy yo. Por eso que le preguntan, muchachos, ¿tienen algo para comer? O sea, evidentemente que yo creo que el Señor podía pasar sin comer en ese rato, pero el tienen algo para comer es precisamente para que se den cuenta que come, que no es un fantasma. Los fantasmas no comen porque no tienen cuerpo, eso es puro espíritu. Pero él come. Y se deja tocar, palpar, etc. Ahora, todo esto ocurrió durante 40 días y la traducción ahí tomé una traducción que dice el Papa Benedicto XVI, que es muy importante, porque el Papa Benedicto XVI era un gran biblista también, conocía los idiomas bíblicos muy bien y había estudiado mucho el significado de cada palabra, que sí, etc. Y lo que él dice es que en estos 40 días es un dato que da aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por eso que se habla de que la ascensión es el día 40, pero en realidad eso en ninguna parte se dice, sino que lo que pasa es que después del día 40 no se le volvió a ver más. Esa es la razón. Bueno, durante esos 40 días, los encuentros, para no hablar de apariciones, los encuentros fueron muy seguidos, prácticamente todos los días. Esa es la conclusión que saca Benedicto de la terminología griega y el hebreo que está detrás. No dice que sean todos los días, pero fueron muy frecuentes, o sea, fue un periodo en que el Señor se juntó con los apóstoles y con otros discípulos y con su madre que estaban ahí en esas salas, en esas habitaciones escondidos por miedo, para darles instrucciones y reconfortarles y no les cupiera la menor duda de que él estaba vivo. A lo mejor en un universo paralelo, como dicen los astrónomos hoy día, pero que estaba vivo. Y otra cosa que es muy interesante también, que demuestra efectivamente la honestidad de los testigos, que no arman un mito ni nada de eso, es que cuando terceros les preguntan ¿y cómo ha podido hacer eso? ¿Cómo ha podido ocurrir eso? No tienen explicación, sino que lo único que dicen es, Dios lo resucitó. Pero ese Dios lo resucitó, uno tiene que entenderlo como una disculpa de decir, no sé. Dios lo resucitó, porque era la única opción válida, como yo no tengo, no sé cómo ocurrió esto y no lo entiendo todavía, a pesar que lo veo y como con él y todo lo demás. Bueno, el único que lo puede haber vuelto a la vida, resucitado, es Dios, ¿no? Entonces, una disculpa, si ustedes quieren, es como decir, no tengo idea, pero Dios lo resucitó, como diciendo, ¿qué otra posibilidad queda? Entonces, se ve claramente que no le encuentran explicación humana alguna al fenómeno, pero lo atestiguan de una manera absoluta, bueno, y hasta tal extremo que después todos se dejaron que fueran martirizados por esa creencia. O sea, está claro. Bien, entonces eso es lo que tenemos que entender de lo que es bien la resurrección. Ahora, ¿qué pasa a los 50 días? Les leo aquí. Volvemos de nuevo a la página 25.
Como le digo, todo este análisis que he hecho de lo que es la resurrección se los voy a mandar como anexo a que ustedes lo corcheteen en alguna parte por aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como de un viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo. Acuérdense en que acabamos de leer hace unos minutos que ellos serían bautizados por el Espíritu Santo. Bueno, aquí ocurre. Y empezaron a hablar en lengua extranjera según el Espíritu les permitía expresarse. Voy a hacer un abreviado de esto. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí, por el asombro, comentaban: ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno lo oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, junto a Cirene, romanos residentes, judíos, prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fuera de sí, perplejos comentaban: ¿qué significa esto? Otros se burlaban diciendo: han tomado demasiado vino. Pedro se puso de pie con los 11 y levantando la voz les dirigió la palabra: judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sépanlo bien y presten atención a lo que les voy a decir. Estos hombres no están ebrios como ustedes sospechan, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. También sobre mis servidores y mis servidoras derramaré mi espíritu aquel día y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre, fuego, humareda, el sol aparecerá oscura, la luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor grande y glorioso. Todos los que le invoquen el nombre del Señor se salvarán. Hasta ahí la profecía de Joel. Israelitas, escuchen mis palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien saben. A este hombre, entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano, ustedes, o sea, los judeanos dirigentes del templo, ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin ley, o sea, romanos paganos. Pero Dios, liberándole de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Por tanto, que todo el pueblo de Israel reconozca que a este Jesús crucificado por ustedes, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Lo que oyeron les llegó al corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que estén lejos, a quienes llamará el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas razones les hablaba y les exhortaba diciendo: pónganse a salvo, apártense de esta generación malvada. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se incorporaron a 3,000 personas. Hasta aquí la cita. Bueno, aquí hay algo que normalmente no se sabe, pero que es muy importante. Este Pentecostés, un nombre griego, 50 días significa, después de la Pascua, es una fiesta anual muy importante en el judaísmo de la época y en la época actual. Por lo tanto, había muchos peregrinos en Jerusalén en ese momento. Los partos, elamitas, Mesopotamia, Libia y todo esto, no estaban por casualidad y venían a un festival anual que es muy importante, que se llama la fiesta de Shavuot,
que los judíos en Jerusalén la celebran hoy, hasta hoy día, que se celebra 7 semanas después de la Pascua. 7 semanas después de la Pascua son 50 días. De ahí viene que nosotros también lo hagamos. ¿Y qué es lo que se celebra en el Shavuot? Se celebra la entrega de la Torá, de las tablas de la ley, a Moisés por Dios en el monte Sinaí. O sea, es una fiesta sumamente importante porque se conmemora la entrega de la Torá, las tablas de la ley, por Yahvé directamente a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, aquí hay una simbología que no es casual, sino que es absolutamente clara para los lectores de Lucas, de San Lucas en esa época, puesto que se está predicando puro judío, y los judíos tienen re claro lo que es el Shavuot. Fíjense bien, en la primera Pascua, o sea, la de Moisés, Pascua significa el paso, el pueblo de Israel pasa de la esclavitud de Egipto a ser libre, a la libertad, guiado por Yahvé a través de Moisés. Esa es la primera Pascua. Y 7 semanas después, en el primer Shavuot, Dios entrega a Israel las tablas de la ley, la Torá. Y eso hace que lo convierta en su pueblo escogido, sellando una alianza con ese pueblo. Ahí comienza la revelación del misterio de Dios. ¿Ya? ¿Cuál es la segunda Pascua ahora? El Mesías de Israel, Jesucristo, pasa de la muerte a la vida con su resurrección. Así como en la primera Pascua y el pueblo de Israel pasó de la esclavitud a la libertad cruzando el Mar Rojo, guiado por Dios, aquí en la segunda Pascua, el Mesías de Israel, vale decir Jesucristo, pasa de la muerte a la vida mediante su resurrección, asumiendo un trono a la derecha de Dios Padre y cerrando así la revelación del misterio de Dios. En la primera Pascua se comenzaba la revelación del misterio de Dios, aquí se cierra la revelación del misterio de Dios. Y 7 semanas más tarde, en el segundo Shavuot, el Espíritu de Yahvé, es decir, el Espíritu Santo, inaugura la nueva alianza fundando la iglesia. Y ahí se termina la revelación del misterio de Dios. O sea, en el primer Shavuot, al entregarle Yahvé las tablas de la ley al pueblo para que las sigan y se constituyan en pueblo escogido, se inaugura el primer pueblo escogido, ya. Y en el segundo Shavuot, 57 semanas después de la segunda Pascua, se inaugura el nuevo pueblo escogido, que es la iglesia. O sea, hay un paralelismo clarísimo entre el primer Pascua, primer Shavuot, segunda Pascua, segundo Shavuot. No es una casualidad que 50 días después llegó el Espíritu Santo, pudiendo haber llegado a los 30 días o a los 70 días, da lo mismo. No da para nada lo mismo. Aquí hay una simbología que primera Pascua, primer Shavuot, segunda Pascua, segundo Shavuot. Primera Pascua se pasa al pueblo de la esclavitud de la libertad y se inaugura, mediante la entrega de la tabla de la ley, la elección de ese pueblo y la alianza de Dios con ese pueblo. Segunda Pascua, el Mesías pasa de la muerte a la vida definitiva, y en el segundo Shavuot se inaugura el nuevo pueblo escogido, que es la iglesia, que abarca también al antiguo, pero además incluye a todo el universo, a todos los paganos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Que el acontecimiento del segundo Shavuot, o sea, de Pentecostés, le cambia la perspectiva a los apóstoles.
O sea, ellos siempre pensaban que esto iba a ser algo para el pueblo de Israel. Pero resulta de que en este momento se dan cuenta que no es solamente para los judeanos, sino que también es para los israelitas que vienen de la diáspora, que venían a la celebración del Shavuot. Porque toda esta cantidad de gente que dicen ahí, ¿no es cierto?, los parsos, medos, elamitas, que se yo, etcétera, 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 también escuchan este mensaje de Pedro y son parte de estos 3.000 que se convierten. Entonces se empiezan a armar ya 3 grupos, pero 2 de ellos en esta etapa, el tercero todavía demora un poco, que son primero los cristianos de origen arameo, o sea, los más judeitas de todos, que los vamos a llamar judeo-cristianos, que tienen su característica muy especial. Después, en segundo lugar, los cristianos de origen judío, pero de la diáspora. Y ya lo hablamos. Y en tercer lugar se van agregando poquitito, pero inicialmente muy pocos, los cristianos de origen gentil, de origen pagano, que no tenían ni una raíz judía por ningún lado. Y vamos a ver que en esta época se van formando grupos orientados a ese tipo de gente. El grupo de los judeocristianos, o sea, los judíos de origen arameo, que aceptaron a Jesús de Nazaret como el Mesías. Eso significa, siguieron siendo judíos igual y practicando el judaísmo igual que siempre, pero ellos reconocen a Jesús como el Mesías. Esta gente tuvieron como líder desde el principio a un tal Santiago, que vamos a ver ahora quién. Y los apóstoles se orientaron fundamentalmente a ese grupo, al grupo de los judíos de origen arameo, hebreos de Jerusalén, los judeanos. Después, en el segundo grupo, como vamos a ver aquí un ratito más, esto de los judíos de origen griego, de la diáspora, fueron dirigidos por un grupo de personas que capitanean un tal Esteban, que vamos a ver inmediatamente cómo se formó. Y los apóstoles se dividieron más o menos, partieron apoyando mucho el grupo de los judíos cristianos y después se fueron cada vez orientando más hacia el grupo de Esteban y finalmente se orientaron cada vez más al grupo de Pablo, que se dedicaba a los paganos. Pero si ustedes van... Está por acá. Bueno, ya lo veremos más adelante. Hay un gráfico que muestra más adelante, que se puede ver. Pero en la página 27 esto estaba menos claro. Pero identifiquemos a gente. ¿Quién es este Santiago que empieza a ser el líder del judeo-cristianismo? O sea, aquellos judíos que aceptaban a Jesús de Nazaret como el Mesías que era esperado por lo demás, por los judíos, o sea, no tenía nada raro eso, que lo aceptaran. Entre paréntesis, Cristo, el nombre de Cristo, significa lo mismo que Mesías en hebreo, que significa el ungido por Dios, o sea, el coronado por Dios como Mesías, digamos, como Cristo. Nosotros estamos mal acostumbrados de eso, porque hablamos de Jesucristo como si fuera un nombre compuesto. No, en el Nuevo Testamento no se habla así. O se habla de el Cristo, vale decir, el Mesías, el ungido, o se habla de Jesús el Cristo. Se pone un el entre medio. O sea, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. No es el nombre y el apellido, digamos, sino que es la función que significa Cristo. Es el Cristo es, en griego es el Mesías, el Cristo es el Mesías. Significa el ungido por Dios como Mesías. Por eso que en general San Pablo habla de Jesús el Cristo, o si no, Cristo. Nada más. Bien, pero veamos quién es este Santiago. En las listas de los apóstoles
aparecen dos Santiago. Uno que le llamamos Santiago el Mayor, que es hermano de San Juan, hijo de Zebedeo, y otro que es hijo de Alfeo, que se le llama Santiago el Menor. En realidad, el nombre no tiene nada que ver, ese apodo, el mayor y el menor, no tiene nada que ver con la realidad. Lo que pasa es que el hijo de Alfeo era muy bajito de estatura. Entonces, el apodo que se le da es Santiago el Pequeñito. O nosotros le diríamos en Chile Santiago el Chicoco. No sé cómo se diría en otros países, digamos. Santiago el Pequeñito. Pero parece que un padre de la iglesia por allá del siglo III, siglo IV, encontró poco digno que a un apóstol le pusieran Santiago el Chicoco. Entonces cambió eso por Santiago el Menor. Entonces, por contraste, el otro pasó a ser Santiago el Mayor, digamos, pero no porque lo mereciera especialmente. Digamos. Entonces, tendríamos que decir Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano de San Juan, y el otro Santiago el Pequeñito, el hijo de Alfeo. Bueno, pero no hay ninguno de estos dos. No hay ninguno de estos dos. Este Santiago, que tiene una epístola en el Nuevo Testamento, que la vamos a leer también, y tiene una gran importancia, siempre se le cita como el hermano del Señor o el pariente del Señor. Ahora, esto hay que entenderlo con la mentalidad de la época. ¿Quiénes se consideraban hermanos? En esa época las familias eran familias patriarcales. Vale decir, el patriarca y toda la familia, que podían ser 40, 50, 60 personas. El patriarca heredaba todos los bienes de la familia a la muerte del patriarca anterior, que normalmente era su padre. O sea, el patriarca siempre era el hijo mayor. Pero también heredaba el cuidado de toda esa familia, que era enorme. O sea, heredaba todos los bienes precisamente para poder cuidar de esta familia tan grande. ¿Y quiénes eran los miembros de esta familia? Los miembros de esta familia, por ejemplo, la viuda del patriarca anterior, clarísimo. Las esposas del patriarca vigente, en este momento ya eran monógamos, pero al principio, en la época de Abraham, la poligamia era normal. Todos los hijos del patriarca, pero también todos los sobrinos de las hermanas del patriarca que fueran viudas o que fueran solteras también. Bueno, supone que no tenían hijos, pero eso siguen agregando, o sea, las hermanas del patriarca que fueran solteras, o las tías del patriarca que fueran viudas o solteras, solteronas ya, no importa. Y todos sus descendientes, de las tías viudas, de las hermanas viudas, todo eso era parte de la familia. Todas las personas de todo ese entorno que tuvieran una invalidez, que no supieran ganar la vida en forma independiente, también eran parte de la familia. Cuando existía una familia de siervos, porque no eran esclavos, no eran esclavos como ocurrió en Estados Unidos, que se vendían, no, eran siervos. Podríamos decir como los inquilinos de una hacienda hace 100 años atrás, no sé. Todas esas familias de siervos que hayan servido a la familia de tiempo inmemorial también se consideraban dentro del familión esto. Por lo tanto, era lógico que una familia que tendría en ese momento 40 o 50 personas, hubieran muchos chiquillos más o menos de la misma edad, que podían ser o hijos del patriarca, o hijos de una hermana viuda, o nietos de una tía, abuela viuda, o hijos de una familia que brindaba servidumbre al patriarca, qué sé yo. Se podían juntar fácilmente 20 chiquillos de la misma edad. Y eso se consideran todos hermanos, independientemente
del grado parentesco que tenían, que no se preocupaban del grado parentesco en ese momento. O sea, la familia patriarcal era como una tribu, que todos eran iguales. Por lo tanto, todos los chiquillos de la misma edad eran considerados hermanos. En el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de esto que se ven claramente. Por ejemplo, Abraham y Lot eran tío y sobrino, respectivamente. O sea, Lot era hijo de un hermano mayor de Abraham, muy mayor que Abraham. Sin embargo, siempre se tratan de hermanos dentro de la familia que constituían, la familia patriarcal que constituían. Y así hay muchos otros casos, de tíos, sobrinos, primos, qué sé yo, que se consideran hermanos. Entonces, en ese sentido, efectivamente hay como 4 o 5 hermanos que se citan en el Evangelio de Jesús, pero que no significa necesariamente ni que sean hijos del mismo padre, ni que sean hijos de la misma madre. Pueden haber sido, en otras familias sí, pero no es necesario. Basta que sean, pueden haber sido primos hermanos, pueden haber sido descendientes, como les digo, de una tía abuela viuda, qué sé yo, lo que fuera. Pero eran de la misma tribu, de la misma familia. El patriarca tenía que preocuparse de ellos. Entre ellos está este Santiago, hay un Judas también, y hay un José también, que se nombran por ahí. Lo que sí que está muy claro también, de que estos hermanos de Jesús, parientes lo llaman, pero en realidad para el concepto de familia patriarcal son hermanos, aunque no sean hijos ni del padre ni de la madre, no importa. Lo que sí que está claro, absolutamente claro, es que no eran hijos de la Virgen María. Eso está absolutamente claro. Y lo dice el mismo Señor en la cruz, cuando deja a su madre a cargo de San Juan. Si deja a su madre a cargo de San Juan, es porque su madre no tenía ningún hijo que lo sobreviviera a él después de morir en la cruz. Eso está claro. Y menos un hijo piadoso como era Santiago, que seguía al Señor, por eso que fue el líder de la iglesia de los judíos cristianos. Si hubiera sido hijo de este Santiago de María, no hubiera dudado, pero jamás en la vida, de acogerla en su casa. Y el Señor no hubiera dudado jamás en la vida de que su madre no iba a quedar desamparada. Desde el momento que pensó que iba a quedar desamparada y que se la asignó a Juan, que la cuidara de ella después de morir, está claro que Santiago, hermano del Señor, no era hijo de la Virgen María. Así que tenemos un Santiago que con todo concepto común de la época se le dice hermano del Señor o pariente, como lo traducen en algunas partes, pero que tiene que ser entendido entre este contexto de familia patriarcal, y que no era hijo de la Virgen María. ¿Podía ser hijo de San José de un matrimonio anterior? Podía ser, no se dice nada de eso, pero lo más probable que no. Lo más probable que no, porque también hubiera habido alguna relación por ahí de que hubiera quedado más protegido, todo. No, lo más probable es que no tenga ninguna relación, haya vivido en la casa del patriarca José, sí, haya sido criado igual que Jesús, de cabro chico, qué sé yo, etcétera, etcétera, ha tenido más o menos la misma edad, sí, todo eso sí, pero no era hijo de la Virgen María. Eso lo dejo bien clarito en esta página 27. Pero era una persona sumamente piadosa, muy seguidor del mensaje de Cristo, de Jesús, y que se hizo cargo de la iglesia judío-cristiana desde el principio. Pero no es ninguno de los dos apóstoles, eso está claro. Bien, vamos a ver ahora qué pasa, cómo se transmite este cristianismo incipiente saliendo de Jerusalén, saliendo de Judea. Porque hasta ahora estamos encerrados en Judea. Nadie ha salido para afuera. Pero en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles se aclara esta expansión inicial
que yo la miro como una especie de explosión cósmica que ocurrió poco después de Pentecostés, con esta valentía que adoptaron los discípulos, y que la relata San Lucas, como le digo, como recuerdo, 40 años después que ocurrió. Tenemos claro que inicialmente la predicación, después de Pentecostés, después del segundo Shavuot, se dirigió puramente a los judíos, ya sea de habla hebrea o de habla griega, pero no los paganos. Y la prédica era siempre, Dios resucitó a Jesús de Nazaret y lo ha nombrado Mesías de Israel. Ese, Mesías de Israel. Ahora, el concepto de Mesías de Israel era un concepto que estaba clarísimo que venía del Antiguo Testamento. El Mesías, el que iba a salvar a Israel, que tenía algunos que lo interpretaban como un Mesías guerrero, otros que lo interpretaban como un Mesías pastoral, pudiéramos decir así, pues más espiritual, en el sentido de un gran profeta, qué sé yo, pero más que profeta, un Mesías. Pero se predicaba, como dice claramente en el libro de los Hechos Apóstoles, en el templo de Jerusalén. Veamos. Los apóstoles realizaban muchas señales y milagros entre el pueblo. Todos íntimamente unidos, acudían al pórtico de Salomón del templo, pero de los extraños nadie se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los estimaba mucho. Se les iba agregando un número creciente de creyentes en el Señor, hombres, mujeres, y hasta sacaban a los enfermos a la calle y los colocaban en catre y camilla para que al pasar Pedro al menos su sombra los cubriese. También los vecinos de los alrededores de Jerusalén llevaban enfermos y poseídos de espíritu inmundo y todos se sanaban. O sea, nadie se cambió de religión, aquí entendámoslo. No es que surgió el cristianismo y nos alejamos de los judaísmos, no. Eran judíos que reconocían a Jesús de Nazaret como su Mesías, nada más. ¿Y dónde predicaban? En el templo de Jerusalén. Tal como cuando estaba en Jerusalén, el Señor, ¿dónde predicaba? En el templo de Jerusalén. Al ser Pedro y Juan apresados, fueron llevados a un tribunal judío, por supuesto, porque no le hacía gracia a los dirigentes de Jerusalén que los acusara de que ellos habían mandado matar al Mesías por manos de los paganos, de los romanos. Pero ahí surge un rabino que se llamaba Gamaliel, que los defiende, como vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver ahora un punto importante. Ya llega un momento que son bastantes los conversos de esta nueva tendencia judía, para decirlo de alguna forma, y además que hablan en idiomas distintos. Entonces surge una discusión, y ahí se crea un grupo que se llaman los 7, los leo. Por entonces, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de lengua griega a murmurar contra los de lengua hebrea, porque sus viudas quedaban desatendidos en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, dotados de espíritu y prudencia, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Todos aprobaron la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Le presentaron a los apóstoles y ellos, después de orar, le impusieron las manos. Fíjense bien que los 7 tienen nombres griegos, son todos judíos, pero tienen nombres griegos. O sea, no hay ningún Jacob, ningún Menahem, ni nada de cosas por el estilo. O sea, son todos de la diáspora. Aquí normalmente siempre se dice que se crearon los diáconos, que por eso que sirven de servir las mesas, que sé yo, etc. Pero no es así. O sea, es mucho más que eso. A mí me gusta hablar
que en el fondo se creó una nueva parroquia. O sea, hasta ahora, en ese momento, había una parroquia. Los apóstoles y todos se juntaban en el mismo sitio, digamos, ¿no? Pero empezaron algunas personas que hablaban griego, que no entendían nada, que además los tramitaban un poco, que sé, etcétera, etcétera. Entonces ahora les crean una parroquia especializada en ellos, una parroquia de habla griega. Y a cargo de esa parroquia de habla griega, pudiéramos decir, forman a estos 7, que son todos de habla griega, porque tienen nombres griegos. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, etc. Entonces ya se forman 2 parroquias que están, a lo mejor funcionan en el mismo lugar, no se sabe eso, ¿eh? Como ocurre en algunas parroquias que en el mundo, ¿no es cierto? Que la misa de 11 del domingo se celebra en un idioma, en Estados Unidos en inglés, y la misa de 12 en castellano, en Miami, por ejemplo. ¿Ah? Puede ser, pero son 2 grupos que tienen cada uno su párroco, digámoslo así. Uno está dirigido por los 12 apóstoles, que vigilan todo por lo demás, no le dieron independencia a los otros, y los otros dirigidos por Esteban y su grupo. Y ahí empiezan los problemas. Porque, ¿qué pasa? Esteban viene de la diáspora y sus grupos de 6, además, los 6 adicionales, vienen de la diáspora. Y la diáspora, yo les decía, que trata de hacer conversos, que dicen que no vale la pena si usted no puede ir todos los años al templo de Jerusalén, no importa, basta con la sinagoga, que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega con estas ideas, pero está establecido en Jerusalén, porque todavía no se sale de Jerusalén. Entonces esto les molesta mucho a los dirigentes del templo, a los dirigentes judeanos. Veamos el discurso que da Esteban al poco de ser nombrado párroco, podríamos decir así, de esta parroquia de los cristianos, de los judíos de la diáspora, judíos conversos de la diáspora. Nuestros padres en el desierto tenían la tienda del testimonio, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que la fabricara conforme al modelo que había mostrado. Nuestros padres recibieron esta tienda como herencia y bajo el mando de Josué la introdujeron en el país conquistado a los paganos, a los que Dios iba expulsando su paso, y duró hasta el tiempo de David. David obtuvo el favor de Dios y solicitó el permiso para construir una morada al Dios de Jacob, pero le tocó a Salomón construir el templo, si bien el Altísimo no habita en construcciones humanas, como dice el profeta. Y aquí cita un profeta que dice: el cielo es mi trono y la tierra la tarima de mis pies. ¿Qué casa me van a construir? Dice el Señor. ¿Qué lugar para mi descanso? ¿No ha hecho mi mano todo esto? Y aquí les pega una retada Esteban a los dirigentes del templo. Ustedes, duros de cabeza, infieles de corazón, cerrados a la verdad, siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no persiguieran? Mataron a los que profetizaban la venida del justo, el mismo que ahora han entregado y asesinado a ustedes, que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Bueno, después de esto, evidentemente, después de esta discusión, evidentemente tomaron preso a Esteban y lo mataron. Pero, dice lo que dice después. Aquel día, vale decir, después de este discurso incendiario de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, de modo que todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por el territorio de Judea y de Samaria. Saulo, que estaba ahí, aprobó la muerte de Esteban. Hombres piadosos sepultaron a Esteban y le ofrecieron un solemne funeral. Fíjense qué curioso. Se desata una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, de modo que todos, excepto los apóstoles, se dispersaron. ¿Por qué no se dispersaron los apóstoles? Porque la persecución no iba contra la iglesia judeo-cristiana, no iba contra la iglesia de los judíos de habla hebrea que habían aceptado al Mesías.
porque eso seguían predicando en el templo de Jerusalén, y lo decía ahí, el pórtico de Salomón. Los apóstoles se iban a predicar al pórtico de Salomón. ¿Quiénes fueron los perseguidos? Estos discípulos que atendía Esteban y su grupo de 7 griegos, él más 6 más, por lo que dijeron, duros de cabeza, qué sé yo. O sea, estos de la diáspora fueron los que persiguieron. Y estos se desplazaron hacia Antioquía. Pero los apóstoles no tuvieron ningún problema, siguieron predicando en el templo de Jerusalén. O sea, la discusión no fue entre cristianos y judíos, porque eran todos judíos. La discusión, ahí eso es lo que dices tú, Sebastián, que hablabas con respecto a tu amigo judío que le estuviste comentando, que la diferencia entre el judío de Israel y el judío de la diáspora es hasta hoy día igual. La persecución aquí no fue entre judíos y cristianos, porque todos los cristianos eran judíos. La persecución aquí fue entre judíos oriundos de Israel que hablaban hebreo y que seguían practicando el judaísmo igual que antes, con la diferencia que habían aceptado a Jesús de Nazaret como su Mesías, que era un Mesías esperado, porque no había nada malo de eso. La persecución fue contra estos judíos de la diáspora que vivían en Jerusalén, que capitaneados por Esteban negaban el valor del templo. O sea, una pelea entre judíos que todos aceptaban a Jesús de Nazaret como Mesías, pero judíos pro templo, que eran los que vivían en Jerusalén, los de Judea, los judeanos, y los judíos de la diáspora que estaban en contra del templo. Esa fue la pelea. Independiente que todos aceptaran a Jesús de Nazaret como el Mesías. Y a los apóstoles no le dijeron nada por este discurso de Gamaliel que voy a leer ahora. Condujeron a los apóstoles y lo presentaron al consejo. El sumo sacerdote los interrogó. Les habíamos ordenado no enseñar mencionando ese nombre, el nombre de Jesús. Y han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. O sea, esa era la reacción que tenían los dirigentes del templo en ese momento. Bueno, sí, se murió, lo mataron, pero no nos echan la culpa a nosotros. Eso es normal. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes ejecutaron colgándolo de un madero. A él Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. De estos hechos, nosotros somos testigos con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en él. Al oír estas cosas se indignaron y deliberaban condenarlos a muerte. Entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, muy estimado en todo el pueblo, se levantó y ordenó que hicieran salir a los acusados. Luego se dirigió a la asamblea diciendo, un pequeño paréntesis, este Gamaliel, en la historia judía hecha por los judíos, concretamente Flavio Josefo, por ejemplo, aparece como un gran fariseo muy respetado. O sea, no es solamente un personaje que salga en el Nuevo Testamento, es un personaje real, conocido históricamente. ¿Qué dice Gamaliel? Israelita, fíjense bien en lo que van a hacer con estos hombres, porque no hace mucho surgió Teudas, que se hacía pasar por un gran personaje y le siguieron unos 400 hombres. Lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y acabaron en la nada. Más tarde, durante el censo, surgió Judas el Galileo y arrastró mucha gente del pueblo. También él pereció y todos sus partidarios se desparramaron. Por eso, ahora les aconsejo que no se metan con esos hombres, sino que los dejen en paz. Porque si esta idea o esta obra que ellos intentan hacer fuera cosa de hombres, fracasará. Pero si es cosa de Dios, no podrán destruirlo y estarán luchando contra Dios.
le hicieron caso y llamaron a los apóstoles, los azotaron y le prohibieron hablar en nombre de Jesús y los despidieron. Fíjense bien, ¿cuál es el problema que tenían? Repito de nuevo. Esta autoridad del templo contra los apóstoles, que los acusaban de ellos haber provocado la muerte de este profeta. Pero no cuestionaban el hecho de lo que ellos enseñaban en el templo. ¿Cuál es el problema que tenían con Esteban y su grupo? Esteban, ¿por qué lo mataron? Porque él negaba el valor del templo, como buen judío de la diáspora. El discurso de Esteban era herético, pudiéramos decir, para el judaísmo de la época. En cambio, el discurso de los apóstoles no era herético. Era un problema que los acusaba a ellos de asesinato, pero no porque dijeran algo herético cuando predicaban en el templo. ¿Ya? Bien. Pero ahí el Espíritu Santo se decide intervenir. Y se decide intervenir para que ya entren los paganos a la iglesia. Y esto es muy interesante. Veamos lo que nos dice en la página 30. Es lo que se llama la conversión del centurión Cornelio, el centurión romano, ya estamos hablando de paganos entonces, que da origen a un evento que le llaman también el Pentecostés de los paganos, de los gentiles. Bueno, que convence a Pedro de que tiene que abrirse a los paganos también. Veamos lo que dice. Al día siguiente, mientras ellos, o sea, los apóstoles, iban en camino y se acercaban a la ciudad, se acercaban a Jerusalén, Pedro subió, o otro pueblito que estarían ahí, no está claro, Pedro subió a la azotea para orar. Como era cerca del mediodía, sintió apetito y quiso comer algo. Mientras se lo preparaban, cayó en éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto como un mantel enorme, descolgado por las 4 puntas hasta el suelo. Contenía toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entre paréntesis, esta colección de animales eran una manera de resumir aquellos que se consideraban impuros y por lo tanto no se podían comer. Chancho, qué sé yo, reptiles, etc. Y oyó una voz que decía: vamos, Pedro, mata y come. Pedro respondió: de ningún modo, Señor, nunca he probado un alimento profano o impuro. Por segunda vez sonó la voz: lo que Dios declara puro, tú no lo tengas por impuro. Esto se repitió 3 veces y enseguida este objeto, o sea, este mantel con todas estas cosas, fue elevado al cielo. Mientras Pedro, desconcertado, se interrogaba sobre el significado de la visión, los enviados del capitán Cornelio, que habían preguntado por la casa de Simón, se presentaron a la puerta y preguntaron si se alojaba allí un tal Simón de sobrenombre Pedro. Pedro seguía dándole vueltas a la visión cuando el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres preguntan por ti. Levántate, baja y sin dudarlo vete con ellos porque yo los he enviado. Pedro bajó donde estaban y les dijo: soy yo el que buscan. ¿Para qué vinieron? Contestaron: el capitán Cornelio, hombre honrado que venera a Dios, apreciado por todo el pueblo judío, ha recibido de un ángel santo el encargo de llamarte y escuchar tus palabras. Fíjense, Cornelio, un romano, pero venera a Dios, lo que hablábamos en la clase pasada al final. Existía gente de otros pueblos, en este caso un romano, que les atraía mucho la moral judía de la diáspora, sobre todo, cuando vivían en la diáspora. Porque la moral judía era muy buena, muy atractiva. Esos 10 mandamientos eran en realidad obvios que eran mejores que la moral pagana, que era un desastre. Entonces eso es lo que se llamaban prosélitos, que era gente que veneraba un Dios que no era el propio. En este caso veneraba al Dios judío, pero sin dejar de
sin circuncidarse, porque la religión en esa época eran religiones nacionales. Si un romano, y además capitán del ejército, se circuncidaba para ser judío, quiere decir que dejaba la religión romana y la nacionalidad romana y se hacía judío. Y por lo tanto perdía la pega en el ejército en forma inmediata, digamos. Entonces habían esto que se llamaban prosélitos. Prosélitos, que era gente que veneraba al Dios de Israel, pero sin dejar su raíz de donde venía, sobre todo de los romanos, que perdían mucho si se cambiaban de religión. Un pueblo sometido por Roma, cualquiera distinto de Israel, el cambiarse de religión a la religión judía era mucho más fácil porque eran sometidos, pueblos sometidos igual, el de origen y el de destino. Pero para un romano no. Pasaba a ser de los dominadores a los dominados. Por eso eso eran los prosélitos, gente que veneraba al Dios de Israel sin dejar su religión original. Pedro los hizo entrar y les dio alojamiento. Al día siguiente se puso en camino con ellos, acompañado de algunos hermanos de Jaffa. Al otro día llegaron a Cesarea. Cesarea era la ciudad donde está la mano del Imperio Romano en Israel, donde estaban las guarniciones romanas, las legiones, que aseguraban que el pueblo no se insurreccionara. Por eso es que Cornelio vivía en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio le salió al encuentro y se arrodilló a sus pies en señal de veneración. Pedro lo levantó y le dijo: levántate, que yo no soy más que un hombre. Conversando con él entró y encontró a muchos reunidos, y entonces se dirigió a ellos diciendo, aquí se ve un carril gigantesco, San Pedro. Ustedes saben que a cualquier judío le está prohibido juntarse o visitar a personas de otra raza. Pero Dios me ha enseñado que no se debe considerar profano e impuro a ningún hombre. O sea, ¿cuándo se dio cuenta de eso? Cuando el Señor le hizo ese tremendo show de bajarle los alimentos para que los matara y comiera, y él decía al principio, no, yo no como nada impuro. No declares impuro lo que Dios ha bendecido y como puro. 3 veces le tuvo que repetir la frase. Y ahora dice, Dios me ha enseñado que no se debe considerar profano e impuro a ninguno. Bueno, está bien, aprendió. Por eso, cuando me llamaron, vine sin dudarlo. Ahora deseo saber por qué me has llamado. Cornelio contestó, hace 3 días a esta hora estaba yo recitando la oración de la tarde en mi casa, cuando un hombre con traje resplandeciente se presentó ante mí y me dijo, Cornelio, tu oración y tus limosnas han sido escuchadas por Dios y son tenidas en cuenta. Envía gente a Jaffa y llama a Simón, por sobrenombre Pedro, que se aloja en casa de Simón el curtidor junto al mar. Enseguida te hice llamar y tú has tenido la bondad de venir. Estamos todos en presencia de Dios, dispuestos a escuchar lo que el Señor te ha mandado decir. Pedro tomó la palabra. Verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, sino que acepta a quien lo respete y practica la justicia de cualquier nación que sea. Él comunicó su palabra a los israelitas y anuncia la buena noticia de la paz por medio de Jesús, el Mesías, Jesús el Cristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya conocen lo sucedido por toda la Judea, empezando por Galilea, que a partir del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder, él pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Ellos le dieron muerte colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al 3er día e hizo que se apareciese, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados de antemano por Dios. A nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él en su nombre reciben el perdón de los pecados. Pedro no había acabado de hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos
los oyentes. Los creyentes convertidos del judaísmo se asombraron al ver que el don del Espíritu Santo también se concedía a los paganos, ya que los oían hablar en diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces intervino Pedro. Aquí se da cuenta. ¿Puede alguien impedir que se bauticen con agua los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y ordenó que los bautizaran invocando el nombre de Jesucristo. Ellos le rogaron que se quedara unos días. Ahí es, si ustedes se fijan, es la primera vez que se abren a los paganos. Habían abierto a los judíos de la diáspora, sí, con el asunto de habla de ellos más o menos, ¿no? Pero bueno, a eso ya habían partido para Antioquía para poder seguir evangelizando a judíos de habla griega. Pero quedan los paganos. Y aquí se nota una acción del Espíritu Santo absolutamente clara. O sea, vayan a lo esencial. No se le ocurrió a los apóstoles el hecho de que había que salir a predicar afuera. Ellos predicaban al Mesías de Israel. Incluso los de Esteban igual. Predicaban al Mesías de Israel. No hay cambio de religión hasta este momento. Y más adelante tampoco es mucho, pero vamos por lo menos hasta ahora. No hay cambio de religión. Ellos predicaban al Mesías de Israel a los judíos. Los apóstoles a los judíos de Judea y Esteban y su grupo a los judíos de la diáspora. Pero el mensaje era el mismo. Para eso tiene que haber, para que salieran a predicar a los paganos, fue necesaria una acción divina clara. No se les había ocurrido a ellos. Y no se les habría ocurrido. Eso es lo que se llama el segundo Pentecostés, en que toda esta escena de que cuando se queda dormido por el calor y ve este mantel con puros alimentos impuros y dice, come, estás con hambre, come. No como alimentos impuros, soy buen judío yo, no como alimentos impuros. No declares impuro lo que Dios ha creado. Y así después ocurre esto mismo en la casa de Cornelio, en que fíjese, o sea, baja el Espíritu Santo antes que fueran bautizados. O sea, ahí dice, bueno, ¿cómo le voy a negar yo el bautismo con agua a esta gente que ya ha sido bautizada por el Espíritu Santo? Un Pentecostés nuevo. Pero la cuestión no termina ahí, pues. Pedro regresa a Jerusalén y lo suben y lo bajan los que habían quedado ahí, lo retan. ¿Cómo se te ocurre ir a comer en casa de paganos, tú, judío ejemplar? ¿Cómo se te ocurre? Y además los bautizaste. Pedro, ¿qué has hecho? Tiene que repetir la historia. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los paganos habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los judíos convertidos discutían con él diciendo que había entrado en casa de incircuncisos y había comido con ellos. Pedro le tuvo que contar detalladamente lo sucedido. Estaba yo orando en Jaffa cuando tuve una visión en éxtasis. Un objeto con un mantel enorme se descolgaba por las 4 puntas desde el cielo y llegaba hasta mí. Me fijé atentamente y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí una voz que me decía, Pedro, levanta, mata y come. Y contesté, de ningún modo, Señor, yo nunca he comido nada impuro o profano. Por segunda vez me habló la voz del cielo. Lo que Dios declara puro, tú no lo declares impuro. Esto sucedió 3 veces y después todo fue llevado otra vez al cielo. En aquel momento, 3 hombres enviados de Cesarea llegaron a la casa donde me encontraba. El Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudarlo. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos explicó, que había visto en su casa un ángel de pie que le decía, envía gente a Jaffa y haz venir a Simón, por sobrenombre Pedro, el cual dirá palabras que serán para la salvación tuya y familia.
Apenas comencé a hablar, sigue Pedro, cuando bajó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio sobre nosotros. Yo me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora bien, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Buena pregunta. Al oír el relato se calmaron y dieron gloria a Dios diciendo, Dios también ha concedido a los paganos el arrepentimiento que conduce a la vida. Bueno, ¿y ahí qué pasa? Los 7 que después de tanto evangelizar a judíos y griegos, en Fenicia y Chipre, se asientan en Antioquía. Y ahí en Antioquía reciben por primera vez el nombre de cristianos. Y la iglesia madre de Jerusalén le envía a Bernabé para investigar esta apertura y que los apoya abiertamente. Pero finalmente según San Lucas, los apóstoles habían comprendido que Jesús vino al mundo a enseñar el evangelio a todas las naciones y no solamente a traer a su culminación al judío tradicional. La prédica de Jesús es el Señor reemplaza a la original Jesús es el Mesías prometido a Israel. Cambia el enfoque. Como consecuencia de esto, los apóstoles abandonan Jerusalén y se dispersan por todas las naciones de la tierra. Y eso se estima que ocurrió entre el año 50 y 55. O sea, si la muerte y resurrección del Señor ocurrió entre el 30 y el 35, se dice el 33, 32, por ahí, los apóstoles tuvieron 20 años sin salir de Jerusalén, hasta 50, 55, 20 años, porque no habían entendido todavía totalmente el mensaje. Seguían predicando a Jesús es el Mesías prometido de Israel. Cuando viene esto de Cornelio, en el año 50, 55, más o menos, se estima por razones geográficas de lo que pasaba ahí, qué sé yo, etc. Se cambia esa predicación de Jesús es el Mesías prometido de Israel por Jesús es el Señor. Entonces los 2 apóstoles se dispersan para todos lados y la iglesia madre de Jerusalén queda a cargo de Santiago, el pariente del Señor, el hermano del Señor, quien se convierte en el apóstol por excelencia del judeo-cristianismo. Y que es un gran hombre del primer siglo de la iglesia, como lo vamos a ver cuando veamos, sigamos cronológicamente. Ahora, aquí en estas 3 páginas que yo le voy a mandar, apenas, y que ya vimos esto del qué es lo que era la resurrección, hay unas conclusiones que saca de este tiempo el Papa Benedicto XVI que son muy interesantes, que se las voy a leer acá. Por lo tanto, como les digo, estas 3 páginas, ustedes corcheteanlas donde puedan aquí, en torno a la página 32 en que estamos ahora. ¿La fe cristiana se mantiene o se cae con la verdad del testimonio que Cristo ha resucitado entre los muertos? Entendiendo ese testimonio como lo expliqué yo ahora, con esos puntos del encuentro con Juanito Pérez, qué sé yo, esas cosas de ese tipo. Si se prescinde de esto, aún se pueden tomar sin duda de la tradición cristiana ciertas ideas interesantes sobre Dios y el hombre, sobre su ser hombre y su deber ser, una especie de concepción religiosa del mundo. Pero como fe, la fe cristiana queda muerta. Y eso lo va a decir San Pablo muy claro. Vana nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. En este caso, Jesús es una personalidad religiosa fallida cuando se niega su resurrección. Una personalidad que a pesar de su fracaso sigue siendo grande y puede dar lugar a nuestra reflexión, pero que permanece en una dimensión puramente humana. Y su autoridad solo es válida en la medida que su mensaje nos convence. Obvio. Ya no es criterio de medida, el criterio es entonces únicamente nuestra valoración personal, que elige de su patrimonio particular aquello que le parece útil. Y eso significa que estamos abandonados a nosotros mismos. La última instancia es nuestra valoración personal. Pero ¿cómo es la resurrección? Jesús no es alguien que haya regresado a la vida biológica normal
y que después, según las leyes de la biología, deba morir nuevamente cualquier otro día. O sea, Lázaro, Jesús, Jesús lo resucitó, pero lo resucitó lo que se llama una revivificación, volvió a ser vivo como estaba antes de morir. Y se tuvo que morir por segunda vez. O sea, es la única persona, o una de las pocas personas que ha muerto dos veces. Y muerto, que está enterrado y que ya tenía mal olor y todas esas cosas. Eso es lo que se llama una revivificación. No es eso, porque Jesús obviamente tenía cuerpo, comía, pero tenía los agujeros de la pasión. Y de repente pasaba tenían las puertas cerradas y se encontraba con ellos ahí, digamos, o sea, tenía características mayores. Pero no es un fantasma, no es un espíritu, come. No, porque los espíritus son una realidad que pertenece al mundo de los muertos, aunque estos puedan de algún modo manifestarse en el mundo de la vida. Ahora, dice también, los encuentros con el resucitado son también algo muy diferente, sigue Benedicto XVI, de las experiencias místicas. La experiencia mística es una superación momentánea del ámbito del alma y de facultades perceptivas, pero no es un encuentro con una persona que viene a mí desde fuera. El místico siente a Jesús o a la Virgen adentro, pero no que venga de afuera. Es una superación de las facultades perceptivas, ¿no? Según todos estos datos bíblicos, ¿qué podemos decir ahora realmente sobre la naturaleza peculiar de la resurrección de Cristo? Que es un acontecimiento dentro de la historia que, sin embargo, quebranta el ámbito de la historia y va más allá de ella. El hombre Jesús, con su mismo cuerpo, pertenece ahora a la esfera de lo divino y de lo eterno. Aunque el hombre Jesús, por su naturaleza, es creado para la inmortalidad, ahora solo el lugar de su alma inmortal se encuentra en su espacio, esa corporeidad en que la inmortalidad adquiere sentido en cuanto a comunión con Dios y con la humanidad entera reconciliada. Solo si Jesús ha resucitado ha sucedido algo verdaderamente nuevo que cambia el mundo y la situación del hombre. Entonces él, Jesús, se convierte en el criterio que podemos fiarnos, pues ahora Dios se ha manifestado verdaderamente. Eso lo vamos a ir ahondando, que lo dice San Pablo en la próxima clase. Y el otro pensamiento que es muy interesante que nos dice también Benedicto es la nube. Dios asciende, Jesús asciende y lo tapa una nube. La nube siempre fue para Israel el lugar de la presencia de Dios. El segundo mandamiento del Decálogo, el pueblo judío tenía estrictamente prohibido construir imágenes de Yahvé o de cualquier objeto de adoración, de modo de no caer en la idolatría, incluso en el culto a Yahvé. Por eso el pueblo judío imagina siempre a Yahvé a través de una nube, donde él manifiesta su presencia. Por eso que cuando en el Evangelio se habla de la ascensión que entra en la nube, no es que lo tapó una nube nomás, como quien dice, para que no lo viéramos, no, con un biombo, no tiene nada que ver. La nube nos recuerda el momento de la transfiguración, en que una nube luminosa se posa sobre Jesús y sobre los discípulos y que habla. Esa nube que habla es Yahvé, que está dentro de la nube, pero que el judaísmo no lo podía representar, porque lo tenía prohibido para no caer en la idolatría, no podía hacer imágenes de lo divino. Entonces Yahvé habla desde la nube. Nos hace pensar en la tienda sagrada que el Señor de la antigua alianza, en la cual la nube es la señal de la presencia de Yahvé, que también en forma de nube va delante de Israel durante la peregrinación en el desierto. En eso ahí les pongo la cita, que ustedes la vean del libro del Éxodo, porque es impresionante. Esa nube negra que va guiando a los judíos a través del desierto y que de repente se detiene.
Y cuando se detienen, ellos dicen hay que descansar, y abren el campamento, las carpas, y ya. Después la nube se levanta y sigue caminando. Se levantan el campamento y siguen detrás de la nube. Esa simbología de que la nube, ya ve que está dentro de la nube y que habla a través de Moisés. Impactante de todas estas relaciones de la nube es cuando en el primer Shavuot, cuando Moisés recibe las tablas de la ley, desde la nube. Después Moisés subió al monte Sinaí, la nube cubría el monte, la gloria de Yahvé descansaba sobre el monte Sinaí, que estuvo cubierto por la nube durante 6 días. Al 7º día, Yahvé llamó a Moisés de en medio desde la nube. La gloria de Yahvé aparecía a los israelitas como fuego devorador sobre la cumbre del monte en la nube. Moisés penetró en la nube, subió al monte y permaneció ahí 40 días y 40 noches. Y ahí Yahvé le entrega las tablas de la ley en la nube. Y después baja con esa cara resplandeciente que San Jerónimo, eso que eran cuernos, ¿se acuerdan que te lo comenté esa vez, en la primera clase? O sea, la nube es el lugar de la presencia de Dios. Como no podemos hacer una imagen y además un espíritu que no sabríamos cómo representar, es una nube fuerte, negra, potente, que habla. Por lo tanto, la observación sobre la nube en el relato de la ascensión tiene un carácter claramente teológico. Presenta la desaparición de Jesús no como un viaje hacia las estrellas, sino como un entrar en el misterio de Dios. Con eso se alude a un orden de magnitud completamente diferente, a otra dimensión del ser. Por eso que en el Nuevo Testamento se refiere al Salmo 110, al que Jesús se ha ido con una nube como sentarse a la derecha de Dios. ¿Qué significa esto? Ese modo de hablar no se refiere a un espacio cósmico lejano en que Dios, por decirlo así, habría erigido su trono y que le habría dado un puesto también a Jesús. No, es el presupuesto y fundamento de toda la demás. Su presencia no es espacial, sino divina. Estar sentado a la derecha de Dios significa participar en la soberanía propia de Dios en todo espacio. El Jesús que se despide no va a ninguna parte a un astro lejano. Él entra en la comunión de vida y del poder con el Dios viviente en la situación de superioridad de Dios sobre todo espacio. Por eso no se ha marchado, sino que en virtud del mismo poder de Dios ahora está siempre presente junto a nosotros. Bien, esto hay que leerlo bien porque es muy importante. Todo esto tiene simbología, como lo de la nube, todo esto es como a través de la nube, como que Cristo entra, como dirían hoy día los astrónomos, a un espacio, un universo paralelo, ¿no? El universo de Dios, donde no existe el tiempo. Tarea. Quiero que lean en media página que les puse en este apéndice. En media página, ¿no? El descenso al Sheol y la ascensión al cielo en la perspectiva judeo-cristiana, porque es interesantísimo. A los judeocristianos se les plantea el problema. Perfecto, ya llegó el Mesías, todos estamos muy bien. ¿Qué pasa con mi papá que se murió antes que llegara el Mesías? ¿Qué pasa con mi abuelita? ¿Qué pasa con mi abuelo? ¿Qué pasa con mis antepasados que se murieron antes de que llegara el Mesías? Bueno, de ahí viene la perspectiva esta judeo-cristiana que es muy bonita. Que Jesús, entre su muerte y su resurrección, va al lugar de los muertos, no a los infiernos, como decimos nosotros en el credo, al lugar de los muertos, a enseñarles su mensaje a los que ya habían fallecido. Y el día de la ascensión, esto de entrar en la nube, ¿qué es lo que hace Cristo? Y eso es lo que sale en este documento tan bonito, que lo rehizo un cardenal, el cardenal Danielou, hace poco, que era experto del Vaticano II. En el fondo, el día de la ascensión, lo que hace Jesús es con estos
infinitos muertos que hay desde Adán hasta San José, San Juan Bautista, qué sé yo, y todo esto, digamos, ¿eh? San Joaquín, Santa Ana, los padres de la Virgen, armaron una tremenda procesión para introducirlo a la derecha de Dios Padre, a la nube, volvemos de nuevo. Y eso hay en algunos documentos de esa época, como las bodas de Salomón, qué sé yo, qué sé yo, que lo relatan. Y es la expresión de esto está en el Salmo 110, el Salmo, no, 23, perdón, estoy mal, que dice así: portones, alzad los dinteles, ábranse las puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor, el Mesías, el héroe valeroso, el Señor es el Rey de la Gloria. O sea, la culminación de todo este proceso todo este proceso del Mesías para el judío-cristianismo no era la resurrección ni Pentecostés, era la ascensión, porque ahí se abrían las puertas del cielo, como dice el Salmo 23, léanlo. Se abren los grandes portones, se abren las grandes puertas antiguas. ¿Y quién entra? El Señor, que llega con todo, desde Adán hasta San José, qué sé yo, ¿eh? Redimiendo a todo el mundo para que entraran al seno de Dios. Está muy bien escrito, esto es muy interesante y es algo que hay que madurar un poco también nosotros. Nosotros hemos perdido esa sensibilidad, ¿no? de lo que nos llega del Antiguo Testamento, que es notable, notable. Así que no se olviden, es media página, no se pongan aburridos que no van a tener tiempo de leer media página, ¿ya? Así que léanlo porque no lo vamos a alcanzar a leer y además que hay que leerlo uno para que uno lo madure bien. Bien, entonces ahora antes de empezar a la zona de preguntas, vamos a hacer esto aquí.